Es importante que ustedes noten un asunto interesante de las características de la descendencia que descubrió, ¿verdad? Cómo en la F2 reaparece una característica que estaba perdida en la F1, ¿verdad? Eh, o sea que aquí hay una planta nieta de uno de sus abuelos, ¿verdad? Estamos, digamos, esos son los abuelos, los padres de los hijos. Y entonces reaparece la característica, ¿verdad? Que aparentemente se había perdido en la F1. Aquí aparece un individuo que en vez de parecerse a los padres, se parecen a los abuelos. Y entonces eso se los digo nada más para que vean una cosa importante. Quiere decir, cuando se piensa que la herencia es como una mezcla de características de padres e hijos, aquí no se observa eso porque se esperaría un individuo con característica intermedia, yo que sé, un morado claro. Pero además, otra cosa importante es que los caracteres, lo que sea que está determinando la herencia, no desaparece, no se mezcla, no se diluyen, sino que esta característica que termina la flor blanca puede reaparecer y determinar una flor blanca exactamente igual a la línea parental. O sea, los caracteres recesivos, en este caso se puede decir, se esconden en una generación, pero reaparecen en la otra. Y eso le hizo ver a Mendel que los genes, o sea, lo que sea, ¿verdad? No sabía nada de ADN, eh, ni siquiera de cromosomas. Lo que fuera que estuviera determinando la herencia es particulada, o sea, se debe a características o a partículas que se van combinando y recombinando, pero no se destruyen ni se pierden, sino que se producen en nuevas combinaciones cada generación. Entonces él propuso la idea de que hay un genotipo que es, digamos, la sustancia que produce, que se hereda realmente, que se transmite de padres a hijos, y hay un fenotipo, que es la forma como esta sustancia que se hereda se expresa en las características reales del individuo. Entonces, él propuso la idea de que ese genotipo estaba formado por dos alelos, ¿verdad? Y que uno de los alelos viene, es paterno y el otro es materno. Entonces, por ejemplo, propuso un alelo P mayúscula que determina el color morado de la flor y un alelo recesivo P minúscula que determina el color blanco. Los individuos de las líneas parentales moradas eran PP mayúscula. Los individuos de las líneas parentales blancas eran PP minúscula. Y los individuos heterocigotas que recibían un alelo del padre y otro de la madre o como fuera, entonces eran P mayúscula, P minúscula, son los que él llamó heterocigotas, y entonces presentaban la característica del alelo dominante, que en este caso es morado. Es una idea muy sencilla y que él vio cómo podía explicar sus resultados. Y entonces aquí se muestra el mismo cruce anterior, plantas moradas puras de flor morado, plantas moradas puras de flor blanca, se cruzan, producen una F1 que a su vez se cruza para producir una F2 de 3 cuartos moradas a una cuarta blanca, pero aquí con los genes, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos viendo que la idea de él es que cada progenitor solo pasa un gameto con un alelo a la descendencia. No pasa los dos, no pasa PP mayúscula, sino un alelo en un gameto, ¿verdad? Un tipo de gameto que puede ser el polen o puede ser los óvulos, depende si es una planta paterna que dona polen o dona óvulos. Entonces aquí la PP mayúscula produce gametos P mayúscula y la PP minúscula produce gametos P minúscula. Estos se unen para producir un híbrido, que es la F1, que sería heterocigota. Entonces vean que hay una parte en la idea de Mendel que es la producción de los gametos, ¿verdad? Las plantas producen solo gametos con uno de los alelos de su genotipo, de sus genes, para una característica. Y después estos gametos se unen al azar, ¿verdad? Se unen. Esto no se ve muy bien aquí en la F1 porque solo hay un tipo de gameto P mayúscula y otro P minúscula, pero eso se ve mejor en la F2. En el caso del híbrido es cuando se ve la idea de Mendel mejor. Los híbridos producen, en vez de un solo tipo de gameto, producen dos, P mayúscula y P minúscula, en igual proporción, 50%. Esa es la idea de Mendel. Y si cruzamos dos plantas heterocigotas, cada una produce gametos P mayúscula o P minúscula en frecuencia un medio, la fertilización de esos gametos ocurre al azar.
Y entonces la probabilidad de que se produzcan individuos homocigotas PP mayúscula es un medio por un medio, eso da un cuarto, es la probabilidad de producir individuos de este genotipo y con esta color. Pero el color morado también puede salir en plantas F2 heterocigotas, que vienen de dos combinaciones posibles, un alelo P mayúscula paterno con un alelo P minúscula materno, o un alelo P minúscula paterno con un alelo P mayúscula materno. Estos dos son heterocigotas, son dos tipos de ese mismo genotipo producido en dos combinaciones, digamos que diferentes, y producen flores moradas. Y también cada una está en frecuencia de un cuarto. Entonces, un cuarto más un cuarto más un cuarto, tres cuartos. La única manera de producir flores blancas es cuando se unen los dos alelos con los dos gametos con el alelo recesivo, P minúscula. Como ese está en frecuencia de un medio por un medio da un cuarto. Entonces, con esta idea tan sencilla, él pudo explicar por qué la proporción era de 3 a 1 o 3 cuartos de flores moradas a un cuarto de flor blanca. Y aquí tendríamos la idea principal que Mendel expone es la primera ley de Mendel. Los alelos de un gene se separan al azar o se segregan cuando se forman los gametos. Eso quiere decir que si un individuo es heterocigota, no se producen gametos con los dos alelos, sino que se separan en dos gametos diferentes, pero que están en proporciones iguales, porque se separan al azar. Es como tirar una moneda al aire y cada escudo corona es un medio. Entonces es una segregación al azar. Se producen una población de gametos donde cada alelo está en una frecuencia del 50%. Podemos decirlo con respecto al polen, pero también con respecto a los óvulos. O sea, eso ocurre tanto con los gametos masculinos como con los gametos femeninos. Entonces, esta es la idea de Mendel, la más importante para iniciar. Los alelos de un gene se separan al azar. Y esto habría que complementarlo con la idea de que después esos eh, gametos que se producen al azar, después se juntan al azar también para producir las proporciones, esta primera proporción mendeliana de 3 a 1. Esto es lo que se llama la primera ley de Mendel. Vean cómo la primera ley de Mendel se explica por la meiosis en sí, tal como lo estudiamos en la clase anterior, en la semana anterior. Aquí tenemos una célula mostrando solamente un par de cromosomas, vamos a simplificar, mostrando solamente uno de los tantos pares de cromosomas. En azul estarían los cromosomas que vienen, digamos, del padre, y en morado los cromosomas que vienen de la madre. Entonces, la idea es que las líneas parentales puras de Mendel son homocigotas, o sea, solo tienen para un gene, que es un sector del cromosoma, tienen un alelo repetido, P mayúscula, son homocigotas. Y o la otra línea pura es homocigota, P minúscula, P minúscula. Recuerden que estos cromosomas se duplican en la fase S y, digamos, antes, lo que era la profase, tenemos los cromosomas duplicados, cada uno con cromátidas, ¿verdad? Están duplicados, siempre son eh, eh, dos cromosomas, ¿verdad? Que van a entrar en la meiosis 1, pero ahora están cada uno duplicados con un centrómero y dos cromátidas. Estos cromosomas, recuerden, se alinean en la placa ecuatorial y se separan en la meiosis 1 para formar las primeras células después de la telofase 1, donde cada una recibe uno de los dos cromosomas que había en la célula original. Claro, en este caso, las dos células van a recibir los cromosomas iguales, PP mayúscula, para este gene. En la otra meiosis, la de la madre, también se producen óvulos que tienen cromosomas P minúscula, recibiendo solo uno de los cromosomas. Cuando viene la meiosis 2, ¿verdad? Entonces, estas cromátidas se rompen y se producen 4 gametos que reciben exactamente una copia ya del cromosoma P mayúscula, en este caso la línea paternal, y lo mismo ocurre en la línea materna, se producen 4 óvulos iguales P minúscula, que vienen de la división del cromosoma duplicado y la separación de las cromátidas. Hasta ahora no ha habido variación, pero ahora comienza a verla. Cuando se hace la F1, lo que estamos haciendo es combinando un espermatozoide con un óvulo. Este es P mayúscula y este es P minúscula. Y aquí tenemos la F1. ¿Ven? Un cromosoma es paterno y el otro es materno.
Y como los maternos todos traen P minúscula y los paternos todos traen P mayúscula, todos los individuos F1 van a ser heterocigotas sin ninguna posibilidad de escapar a esa condición. Pasa después cuando viene la, la, la meiosis de este individuo F1. Pues entonces, este individuo que es heterocigota, ¿verdad? Tendrá la duplicación de los cromosomas, igual a como la vimos en la diapositiva anterior. Recuerden que los cromosomas se duplicaban, ¿verdad? En dos cromátidas. Aquí ocurre lo mismo, solo que ahora tenemos un cromosoma duplicado, P mayúscula, y el otro P minúscula. Son cromosomas homólogos, recuerden eso. Cuando viene la meiosis 1, un cromosoma P minúscula, es decir, una célula recibe el cromosoma P minúscula y otro recibe el cromosoma P mayúscula. Aquí se puede ver la primera ley de Mendel, ¿verdad? Estos dos cromosomas que ahora se pueden ver como diferentes, porque tienen un alelo diferente para un gene, se dividen en proporciones iguales en los dos gametos de la meiosis 1. Entonces se puede decir que la primera ley de Mendel se cumple en la metafase y en la anafase de la meiosis 1, porque es ahí cuando se ve la separación de los cromosomas en proporciones iguales. Después cada uno de estas células se divide en dos, ¿verdad? Se rompen estas cromátidas y se van a formar una población de gametos donde la mitad tienen el alelo P minúscula y la otra mitad tiene el alelo P mayúscula, ya con cromosomas simples que vienen de la separación de las cromátidas. Entonces esto nos deja ver cómo de la meiosis se explica que se produzcan gametos con en dos tipos de gametos a partir de un individuo heterocigota. Y para explicar la segunda ley de Mendel, que es un poquito más compleja, tenemos que ver el segundo experimento que hizo Mendel. En este caso, Mendel hizo cruces donde las líneas puras difieren en dos características, ya no solamente una. Y en este caso, el color de la flor, que ya la conocemos, y la altura de la planta. Vean que la estatura la vimos antes como un carácter continuo en humanos. Pero en plantas puede encontrarse plantas enanas, que él observó se pueden crear líneas puras, donde todas las plantas nacen siempre pequeñas. Eso siempre y cuando la característica del ambiente se mantengan uniforme, ¿verdad? Que no haya diferencias grandes en la fertilización del suelo o en la cantidad de la luz, sino que crezcan en un invernadero. Entonces, él desarrolló, en este caso, una línea de flores blancas y plantas bajas y otra línea de flores de plantas altas con flores moradas. En este caso, entonces, los individuos difieren en dos características. Cuando se cruza, se produce una F1, que aquí no se muestra, pero es exactamente igual al primer caso. La planta F1 es exactamente igual a la línea parental dominante de flores moradas y estatura alta. Él observó que en este caso la estatura alta es dominante sobre la baja. Entonces ahora hablamos de un dihíbrido, ¿verdad? Es híbrido para dos genes, no solamente para uno. De cada uno de esos genes, él recibe un alelo diferente del gameto paterno y materno. Después hizo un cruce entre F1s, ya sea que las dejó que se fecundaran o cruzó plantas iguales, F1 por F1. Cuando él hizo ese cruce, observó una proporción mucho más compleja, ¿verdad? Donde ahora se producía el fenómeno de la recombinación que yo les mencioné anteriormente. Se producían 9/16 de flores moradas y plantas altas, estas que vemos aquí, ¿verdad? Son plantas que se parecen a la línea parental de flores moradas con eh, estatura alta. Se produjeron 3/16 de flores blancas y plantas altas, o sea, estas que están aquí, ¿verdad? Estas son flores blancas y plantas altas. 3/16 de flores moradas y plantas bajas, que son las que están aquí, que se ve nada más como el cachito de la planta. Estas son flores moradas y plantas bajas. Y finalmente, un 16 con flores blancas y plantas bajas, igual a una de las líneas parentales. Vean que en la segunda ley de Mendel se repiten algunas cosas que vimos en la primera ley de Mendel. O sea, reaparecen características recesivas que se habían ocultado en la F1. Pero una cosa muy importante es que aparecen recombinantes, o sea, plantas que tienen una característica de una línea parental combinada con la característica de otra línea parental. Por ejemplo, flores blancas y característica alta. Eso es una combinación